Buen día. Buen día, profe. ¿Me escuchan todos? Buen día, Sí, profe. Chao. No. Esperen que le aviso a los chicos de franja que ya estoy, así ya se pueden ir. Bueno, los chicos de franja no me puedo comunicar. Sí, bueno, Sofía, Jazmín, ¿qué pasó con...? No anda el audio. Ahí está. Listo. Ahí está. Perfecto. Bueno, Micaela, Jazmín, ¿qué pasó? ¿No tienen cámara? Profe, yo ya ahora la pongo. Esperaré, no estoy en óptimas condiciones. Ah, hay que levantarse más temprano, ¿eh? Hay que levantarse más temprano, vamos. Jazmín lo mismo, ¿eh? Bueno. Esperen que hago la captura de pantalla para el presente. Listo. Bueno, chicos, hoy vamos a ver un capítulo más de los delitos contra la fe pública, que habíamos empezado a analizar desde el primer día de clase. Esta vez el capítulo 5, que es el que está vinculado con los fraudes al comercio y a la industria, ¿sí? Hoy no les pude armar un PowerPoint, la verdad no estuve corrigiendo los trabajos y no hice a tiempo de poder armar un PowerPoint, así que bueno, vamos a aprovechar para que la clase sea un poco más de ida y vuelta, ¿sí? Los quiero despiertos y preguntadores. ¿Cuál es la particularidad de los delitos que vamos a ver acá, que están incluidos dentro del capítulo 5, destinado a los fraudes al comercio y a la industria? Que en realidad van a ver cuando los lean que es como que son delitos que quedaron a medio camino, ¿sí? A medio camino entre las falsedades, como delitos contra la fe pública propiamente dicho, delitos del tipo de delito que estuvimos viendo hasta ahora, y lo que vendrían a lo que podríamos llamar atentados patrimoniales, ¿sí? O sea, delitos contra el patrimonio de las personas. ¿Por qué?
Porque van a ver que de una manera u otra, más que nada de manera indirecta o de manera mediata, estos delitos afectan intereses económicos privados, ¿sí? Entonces, por eso digo que son delitos medios particulares y que quedan a mitad de camino entre lo que es fe pública propiamente dicho y delitos patrimoniales, ¿sí? La realidad es que si bien el bien jurídico protegido con estos delitos es la fe pública, como bien jurídico inmediato, por eso están dentro de este título, no se va, cuando hablamos de estos delitos particularmente, los que tienen que ver con los fraudes al comercio y a la industria, a esta fe pública no la tenemos que entender como delitos que atentan contra la veracidad de documentos que sirven como medio de prueba, que son los delitos que estuvimos viendo hasta ahora, sino fe pública entendida como confianza pública, ¿sí? ¿Confianza pública en qué? En la corrección y en la legalidad de operaciones comerciales que atañen con el comercio y con la industria, ¿sí? Confianza pública en la buena fe pública en las relaciones comerciales en sí, ¿sí? Y desde ese aspecto vamos a ver afectada la fe pública en estos delitos específicos que tienen que ver con los fraudes al comercio y a la industria, ¿tá? Luego van a ver que el capítulo es relativamente breve, el capítulo tiene apenas 4 artículos, ¿sí? Y describe 4 conductas típicas distintas, ¿sí? Vamos a ver la figura de lo que se denomina agiotaje, ¿sí? Que está en el primero de los artículos, en el artículo 300, inciso 1. Lo que se denomina balance falso, que está en el 300, inciso 2, y 300 bis, que prevé una figura grabada para lo que es el balance falso. La autorización de actos irregulares o ilegales, que está prevista en el 301, y la explotación y organización ilegal de juegos de azar, que está en el artículo 301 bis, ¿sí? No son delitos que tengan mucha relación unos de otros, pero bueno, sobre todo los que están en los artículos bis, que fueron introducidas por modificaciones posteriores, y pierden un poco, sobre todo el que tiene que ver con los juegos de azar, pierde un poco la lógica del capítulo, pero bueno, decidieron meterlo dentro de los fraudes al comercio y a la industria. No me parece que en este último caso estemos hablando de un fraude al comercio y a la industria, ya lo vamos a ver, pero bueno, esos son los 4 delitos que están incluidos dentro de este capítulo, ¿sí? Bien, ¿y de qué se trata el agiotaje, que es el primero de los delitos que nosotros vamos a ver? Como yo les decía, está en el artículo 300, inciso 1 del Código Penal, que sanciona, si ustedes lo leen, con penas de 6 meses a 2 años, y dice, en el inciso 1, el que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas, o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género, con el fin de no venderla, o de no venderla sino a un precio determinado, ¿sí? Si ustedes ven acá, la estructura del tipo penal está dividida o la podríamos dividir en 4, si se quiere, compartimientos, ¿sí? El primero que tiene que ver con las acciones típicas, que son 2, ¿tá? Ahora las vamos a ver, hacer alzar o hacer bajar los precios, ¿tá? Después tenemos un elemento normativo que es el concepto de mercadería, porque la norma hace referencia pura y exclusivamente a las mercaderías, ¿sí? Luego establece medios comisivos específicos, ¿sí? Medios comisivos taxativos. No cualquier alza o baja de precios va a ser típico, sino en la medida en la que se logre a partir de la utilización de alguno de los medios que establece la ley. Y finalmente, la norma exige una finalidad específica, ¿sí? O sea, hacer alzar o hacer bajar los precios por sí solo no va a ser delito, sino en la medida en que se cumpla o que se persiga esa finalidad específica que establece la ley. Bueno, como yo decía entonces, desde el punto de vista de las acciones típicas, que vendría a ser el primer compartimiento, las acciones típicas son claramente 2.
hacer alzar o hacer bajar el precio de las mercaderías. Es decir, lograr que el precio suba o que el precio baje, ¿sí? Ahora, ¿sobre qué objeto recae esta acción? Bueno, sobre el concepto de mercadería. Y este concepto, este requisito del tipo de mercadería, en realidad es un concepto normativo, ¿sí? Un requisito normativo del tipo. ¿Por qué? Porque la mercadería está definida dentro del propio Código Penal. ¿Qué debemos entender cuando la ley penal habla de mercadería? Si ustedes van al artículo 77 del Código Penal, aquel artículo en donde se definen los términos del código, entre otros van a encontrar aquella referencia a la palabra mercadería, en donde el propio Código Penal dice, con la palabra mercadería se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio, ¿sí? Por lo tanto, para que nosotros podamos hablar de mercadería, estamos hablando de, primero, efecto, algo tangible, ¿sí? Y además susceptible de expendio. Esto quiere decir que sea un producto que se pueda comercializar en el mercado, ¿sí? Los productos ilegales que tienen la comercialización prohibida no pueden ser considerados mercadería, ¿está? Entonces, el concepto de mercadería, que es en realidad el objeto sobre el cual va a recaer el delito, es un concepto normativo que lo tenemos que ir a buscar al artículo 77 del Código Penal, ¿está? Cualquier hacer alzar o bajar el precio de algo que no sea una mercadería no va a constituir este delito. El tercero de los requisitos es aquel que tiene que ver con los medios comisivos, ¿sí? Porque no cualquier medio comisivo va a ser típico. No es que uno haga alzar o bajar los precios de cualquier manera. La norma penal establece específicamente la forma a través de la cual los autores de estos delitos deben actuar para lograr esa alza o esa baja en los precios, ¿sí? Y en realidad los medios comisivos los podríamos dividir en dos grandes grupos. Medios comisivos, si se quiere, fraudulentos, ¿sí? O medios comisivos que están vinculados con un abuso de una situación, de una posición privilegiada en el mercado, ¿tá? Dentro de los medios fraudulentos, la norma penal habla claramente de noticias falsas o negociaciones fingidas, ¿sí? Y está claro acá que cuando hablamos de noticias falsas, no estamos hablando de publicidad, ¿sí? O sea, a ver, yo quiero que a ustedes les quede claro que toda publicidad es engañosa, ¿sí? Toda publicidad tiende a exacerbar los beneficios de un producto con la finalidad de venderlo, ¿sí? A ver, a nadie se le ocurriría que porque vaya y se compre Axe y se lo ponga, las mujeres se le van a tirar encima, como parece verse en las publicidades de ese desodorante, ¿sí? Es decir, la publicidad naturalmente es engañosa porque tiende a exacerbar las cualidades de un producto, ¿tá? Entonces, cuando nosotros hablamos de actos fraudulentos, cuando hablamos puntualmente de noticias falsas, estamos hablando de algo que exceda ese límite de lo permitido en cuanto al engaño publicitario, ¿sí? Estamos hablando, no sé, por ejemplo, de lanzar al mercado la noticia de que se viene una determinada situación particular que va a necesitar del consumo de alcohol en gel y que va a haber escasez de alcohol en gel en el mercado. Entonces generar que toda la gente salga a comprar alcohol en gel y subir el precio de ese producto. ¿Se entiende? Es decir, algún tipo de mecanismo fraudulento que haga, que instale una noticia falsa para lograr que esa noticia aumente el precio del producto, ¿sí? O que, no sé, determinada situación climática afectó tanta cantidad de hectáreas de determinada cosecha y que por lo tanto ese producto en un mes va a aumentar de precio, ¿sí? Y en realidad es una mentira, va a aumentar de precio porque se le quiere aumentar el precio y esa es la excusa, esa noticia falsa fue la excusa que se buscó para lograr que ese precio aumente, ¿tá? Bueno, cuando hablamos de actos fraudulentos, hablamos de ese tipo de fraudes, ¿tá? Entonces, por un lado, los medios comisivos tienen que ver con lo fraudulento y son puntualmente dos.
noticias falsas o negociaciones fingidas, ¿sí? Y por el otro lado van a encontrar medios fraudulentos que están vinculados, como yo les decía, con el abuso de una posición de privilegio en un mercado específico, ¿sí? Estábamos hablando de aquellas personas físicas o jurídicas que sean principales tenedores de determinado producto y que a partir de una reunión o de una coalición entre los pocos proveedores de ese producto, a partir de esa reunión o coalición, terminen poniéndole precio al producto, ¿se entiende? Es el famoso caso, no sé, se reúnen las dos papeleras que hay en Argentina y dicen, che, a partir de mañana, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y a partir de mañana le ponemos 1.000 pesos el valor a cada resma de hojas, ¿sí? Bueno, listo, y ya está, como son los únicos dos que hay, los dos le ponen 1.000 pesos al valor de la resma y la gente entonces o paga 1.000 pesos o no consigue resmas en Argentina, ¿sí? Porque hacen valer esa situación de privilegio que atenta contra, si se quiere, el comercio sano, ¿sí? Contra las reglas de juego limpias del mercado, ¿tá? Bueno, esa sería la otra alternativa. Como dice la norma, reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género, ¿tá? Pocas personas tienen determinada mercadería o género de mercadería, y entre esas pocas personas se ponen de acuerdo para hacer subir o hacer bajar el precio de esa mercadería, ¿sí? Porque ellos son, en definitiva, los que definen el precio desde el momento en que son los únicos que lo tienen, ¿tá? Bueno, cualquiera de esos tienen que ser los medios comisivos específicos que debería utilizar el autor de este delito para lograr la alza o la baja de los precios, ¿sí? Si no se vale de alguno de estos medios específicos que establece la ley, no cualquier fraude y no cualquier abuso de una situación de mercado. Estos fraudes y estos abusos que establece específicamente la ley, también nos vamos o nos caemos del tipo penal, ¿sí? Y finalmente, la norma exige una finalidad específica, ¿sí? Fíjense ustedes que en la última parte del artículo dice que toda esta conducta tiene que estar dirigida específicamente ¿a qué? A no vender la mercadería o a no venderla si no es a un precio determinado, ¿sí? O sea, toda esta conducta está dirigida o está justificada en un fin específico. Perseguir o lograr esto, que determinada mercadería no se venda o no se venda si no es al precio que se quiere vender, ¿tá? Cualquier otra finalidad específica nos aleja del tipo penal. ¿Estamos? Por lo tanto, con estas consideraciones que tienen que ver sobre el funcionamiento del tipo penal, lo primero que tenemos que ver desde el punto de vista de objetivo, es decir, más allá de la acción típica, de los medios, etcétera, es decir, bueno, ¿y quiénes pueden ser sujetos activos? Con esto que estamos diciendo, ¿quiénes podrían ser sujetos activos de este tipo penal? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Es un delito común o exige de alguna cualidad especial en el autor? ¿O habría que hacer alguna distinción? Sería un delito que sí ¿Alguno que se anime a hablar? Yo creo que sí es especial, profe. ¿Especial por qué? Porque te impone una situación de primero de empresario o de comerciante y después de, por ejemplo, tener una situación determinada en el mercado, como dice ahí en el artículo. Cosa que no todos lo tenemos. Bueno, justamente, bueno, perfecto, muy buena tu aporte, porque justamente, en principio pareciera que el delito es un delito común, la mayoría de los autores dicen que es un delito común, que lo podría cometer cualquier persona, pero hay algunos autores que, como vos, Manuel, destacan en que, está bien, cuando hablamos de actos fraudulentos, en principio cualquier comerciante lo podría cometer, pero cuando estamos hablando de una posición, del abuso de una posición de privilegio en el mercado, ya no es cualquier comerciante, tiene que ser alguna persona que en realidad se encuentre dentro de los principales tenedores de determinada mercadería, y eso ya exige alguna cualidad adicional en el autor que hace que no cualquier persona lo pueda cometer, ¿sí? Entonces van a ver que algunos autores, dependiendo por quién lean, van a decir que esto es un delito común y que lo puede cometer cualquiera, y hay algunos autores que dicen, bueno, paren, sí,
En lo que tiene que ver con los medios fraudulentos lo podría cometer cualquiera. En lo que tiene que ver con medios vinculados con un abuso en una determinada posición de privilegio en el mercado, bueno, solamente lo podrían cometer aquellas personas que se encuentren en esa situación de privilegio en el mercado, ¿sí? Por lo tanto, el delito sería especial en ese aspecto, ¿tá? En relación a ese tipo, a delitos cometidos utilizando esos medios comisivos, sería un delito especial porque no cualquiera lo puede cometer, ¿tá? ¿Qué pasa con el aspecto hasta acá todo lo que me parece importante destacarles en lo que tiene que ver con los requisitos objetivos del tipo? ¿Qué pasa con el aspecto subjetivo del tipo? Es decir, ¿cuáles son las exigencias de la norma penal en relación al aspecto subjetivo? Bueno, en principio está claro que es un delito doloso, ¿sí? Pero además de ser doloso, por cómo está redactada la norma, es un delito subjetivamente configurado. ¿Esto qué significa? Que además del dolo, me exige un plus desde el punto de vista subjetivo, que ese plus va a estar dado por la ultrafinalidad, ¿sí? Por la ultraintención del autor, que es esa descrita en la última parte del artículo, ¿sí? Ella que establece que el delito, la acción tiene que ir dirigida a un fin determinado, que es lograr que determinada mercadería no se venda o no se venda sino a un precio específico, ¿sí? Eso marca Profe, un plus en el aspecto subjetivo de la... ¿Cómo? una ¿Qué decías, pregunta, Belén? creo que llega medio lento. Sí, No sé si se me escucha bien. ¿Se me escucha bien o todo cortado? sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, perfecto. No comprendo a qué se refiere con no vender. ¿Cómo sería esa finalidad de no vender determinado producto? Sí, sí, no venderlo, sacarlo del mercado. Pasa a veces, ejemplo, eh, porque hay veces que la idea es no vender un producto a la espera de que el precio aumente, ¿sí? Si ustedes, Ah, la bien. utilización de los silos bolsas en el campo, ¿sí? Cuando a veces el valor de determinado grano no tiene un valor que ¿qué hace? Lo guarda, lo retira del mercado, ¿sí? Lo retiro del mercado y espero el momento oportuno para venderlo, cuando el valor aumente por alguna otra circunstancia ajena a mí. Pero no lo quiero vender hoy, ¿sí? Bueno, una cosa es que esa decisión la tome un productor determinado con su grano, y otra cosa es que todos los productores de determinado grano se pongan de acuerdo y digan retiremos el grano del mercado, ¿sí? Porque, no sé, vamos a esperar que esta crisis de la pandemia mundial, que el mundo requiera este tipo de grano que nosotros tenemos, y entonces en vez de venderlo en el mercado interno, el valor que hoy me lo pagan, lo pueda vender a precio internacional en el mundo, ¿sí? Porque nadie va a tener comida, por ejemplo. ¿Tá? Entonces retiramos todos los granos del mercado. Bueno, eso es ¿cómo le puedo decir? Es un fraude a lo que es el libre comercio, ¿se entiende? Entonces, puede ser que no se persiga, que la conducta no persiga directamente aumentar el precio, pero que indirectamente va dirigida a especular con una situación específica para poderlo vender a un precio distinto, ¿sí? Pero hoy por hoy la conducta va dirigida a que no se venda. Entonces decir, bueno, ¿sabes qué? Le pongo un precio irrisorio. Es decir, hago subir el precio tanto que termina traduciéndose en un precio irrisorio, que bueno, o lo pagás eso o no lo conseguís, y entonces en definitiva indirectamente lo que lográs es que el producto no se venda, ¿sí? Bueno, por eso es que se pone esa alternativa de que el producto no se venda, o que no se venda sino a un precio determinado, ¿sí? Es decir, bueno, el alcohol y el gel, ¿saben qué? Como a mí no me interesa vender alcohol y gel, ahora el frasquito de alcohol en gel va a salir 5.000 pesos. Si querés pagarlo, lo pagás, y si no, te quedás sin alcohol en gel, ¿sí? En definitiva, ¿qué persigo? Y, o que el producto no se compre, o que el producto no se compre si no es a 5.000 pesos, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que pretende evitar la norma penal para que no se afecten las condiciones normales del mercado, ¿sí? Las reglas de juego
de oferta y de demanda normal del mercado. Eso es en definitiva a lo que tiende la norma penal. ¿Está? Pero bueno, lo cierto entonces es que desde el punto de vista subjetivo, la ley penal me exige ese plus. O sea, yo no solamente tengo que ser consciente de que estoy realizando o utilizando un medio tendiente que no solamente estoy subiendo o bajando los precios de mercado a través de alguno de estos medios, sino que lo hago con esa finalidad específica, ¿sí? Y esa finalidad excede el dolo. Es lo que se denomina el aspecto, la configuración subjetiva del aspecto subjetivo, es la ultraintención de la gente, ¿está? Excede el mero conocimiento y voluntad. Es el fin específico. Es como la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ¿sí? Excede el dolo propio de la tenencia de estupefaciente porque a eso le sumo ese plus, esa ultraintención, que es tenerlo con una finalidad específica. Bueno, acá es lo mismo. Es realizar la conducta prohibida, pero con una finalidad específica, que como excede al dolo además, la concreción o no de esa finalidad que yo busco es penalmente irrelevante a los fines comisivos del delito, ¿sí? Es decir, el delito se configura aunque la finalidad que busco no se dé, aunque no la logre, ¿está? Pero bueno, lo cierto entonces es doloso y subjetivamente configurado, por lo cual, por supuesto que es incompatible con cualquier otro tipo de dolo que no sea dolo directo. Es decir, cuando ya uno exige una configuración subjetiva más compleja, es imposible hablar de cualquier otro tipo de dolo que no sea el dolo directo. ¿Bien? Y finalmente, en lo que tiene que ver con la consumación y la tentativa, como decía, es un delito de resultado, ¿sí? El delito se consuma con el alza o la baja del precio de la mercadería de que se trate. ¿Está? Por lo tanto, todos los autores van a coincidir en que es un delito que admite la tentativa. Yo puedo utilizar algunos de estos medios tratando de lograr el alza o la baja del precio del producto y aún así no lograr ese resultado. Por lo tanto, es un delito de resultado que admite la tentativa. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Augusto Mingrone, que no tiene cámara. ¿Qué le pasa a Augusto Mingrone? Augusto. En 5 segundos te elimino del grupo, Augusto. Bien, Augusto no está más en el grupo. Evidentemente estaba durmiendo. Augusto se conectó para figurar y estaba durmiendo. Bien. Igual el Bueno. profe mandó un Estaba hablando en el mensaje chat. al chat. ¿Cómo? Estaba en la computadora de escritorio. Que mandó un mensaje Claro. al chat de que estaba en la computadora de escritorio. ¿Y qué pasa? Que no tenía Que está en la cámara, computadora de ni escritorio. ¿Por qué no micrófono. puede Y se tener la ve que cámara no tenía prendida? cámara o algo. ¿Y no tiene audio tampoco? Y pensó que no. Ay, Augusto Mingrone. Bueno, que vuelva a entrar Augusto Mingrone. Bueno. Balance falso. En el artículo 300, inciso 2 del código, ¿sí? en la segunda parte del mismo artículo, vamos a encontrar otro tipo penal distinto, en el mismo artículo, ¿sí? Esto para aclararle a algunos, en los trabajos a veces, cuando iba corrigiendo los trabajos advertía que algunos confunden el artículo del Código Penal con el delito, ¿sí? Como si un artículo que prevé varias acciones típicas, en realidad nos habla de un delito. Es decir, no tiene nada que ver. O sea, hay artículos del Código Penal que prevé varios delitos, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo de que hay varias acciones típicas, pasaba, por ejemplo, con la falsificación de moneda, ¿sí? Esto de falsificar, introducir,
cercenar, etcétera, etcétera, que son distintas acciones típicas, bueno, eso significa que dentro de una misma norma hay varios delitos, ¿sí? No es lo mismo falsificar que introducir que cercenar, ¿tá? Entonces, cuando una cosa es que una misma persona, la falsifique, la introduzca en el mercado y la ponga en circulación, en cuyo caso vamos a hablar de que todas esas conductas van a quedar abarcadas dentro del concepto de falsificar, y otra cosa es que una persona la falsifique y otro la cercene, y otro la ponga en circulación, porque si es así, el que pone la moneda falsa en circulación no comete el delito de falsificación de moneda, comete el delito de puesta en circulación de moneda falsa, que es un delito distinto a falsificarla, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué delito cometió esa persona? No cometió el delito de falsificación de moneda previsto en el artículo tal, no, cometió el delito de puesta en circulación de moneda falsa, previsto en el mismo artículo, ¿sí? Que son dos delitos distintos. Acá es lo mismo, en el mismo artículo 300 vamos a encontrar dos delitos distintos. Uno que tiene que ver con, como vimos, el agiotaje, y otro delito distinto en el segundo párrafo que está vinculado con el balance falso, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice el artículo sobre balance falso? Dice, serán reprimidos con prisión de 6 meses a 2 años, dice, el fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva que, a sabiendas, publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas, o los correspondientes informes, actas, memorias falsos o incompletos, o informar a la asamblea o reunión de socios con falsedad sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, ¿sí? Cualquiera que hubiera sido el propósito perseguido al verificarlo, ¿tá? Y en el artículo 300 bis, que es el artículo siguiente, vamos a encontrar un supuesto agravado de este mismo tipo penal. ¿Por qué? Porque en el 300 bis dice, cuando los hechos delictivos previstos en el inciso 2 del artículo 300 hubieran sido realizados con el fin de ocultar la comisión de los delitos previstos en los artículos 258 y 258 bis, se impondrá pena, bueno, y aumenta la pena de prisión y la pena de multa, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista objetivo, esto se puede explicar o sintetizar de alguna manera en lo siguiente. Primero, ¿cuál es la acción típica? Si ustedes ven, ahí habla, el artículo enumera gran cantidad de conductas que tendrían o que podrían realizar estas personas que la propia ley manda. Pero todas estas acciones típicas en realidad se pueden sintetizar en una sola. ¿Y cuál es? Es brindar información no genuina, ¿sí? Porque es falsa o porque es incompleta, sobre la situación económica de una empresa. ¿Tá? Ese es el eje central del tipo penal. Es que aquellas personas, representantes de la empresa, que tienen bajo su órbita la posibilidad de intervenir en lo que hace a la conformación de la información que esa empresa está obligada a darle, no solamente a sus socios o a sus accionistas, sino también a terceros, se mienta, ¿sí? Y se mienta a través de alguno de los instrumentos que menciona el tipo penal, ¿tá? En definitiva, de lo que se trata el tipo penal es de brindar información no genuina acerca de la situación patrimonial de una empresa, ¿sí? Y esto puede afectar a los propios socios o accionistas de la empresa, que en función de esa información pueden tomar determinadas decisiones en una asamblea. Entonces, si yo informo mal sobre la situación económica o patrimonial de la empresa, eso hace que los accionistas puedan tomar malas decisiones en una asamblea, y también puede afectar a terceros que pueden ser acreedores de la empresa, que eventualmente podrían tomar decisiones sobre si habilitan o no habilitan determinada línea de crédito o por determinado monto a esa empresa en función de su capacidad de pago o solvencia, y esa decisión la toman a partir de una información falsa. Puedo afectar a terceros que estén pensando en comprar el paquete accionario de una empresa, ¿sí? Entonces yo, por supuesto, que quiero saber
cuál es el patrimonio o el movimiento o el volumen económico de esa empresa, porque es lo que me va a marcar a mí el precio que estoy dispuesto a pagar. Entonces, si la información acerca del patrimonio, del movimiento económico de la empresa que me dan es falsa, también está afectando mi decisión, ¿sí? Entonces, toda conducta que tienda a brindar información no genuina sobre la situación económica de una empresa, va a ser prácticamente incluida dentro de esta norma, ¿sí? Van a ver ustedes que después, si uno analiza todos los distintos instrumentos y las distintas personas que podrían cometer este delito, en definitiva, la norma casi abarca todos los mecanismos que utilizan normalmente las personas jurídicas para comunicar su situación patrimonial, ¿sí? Así que, en definitiva, uno podría sintetizar el funcionamiento o la acción típica de la forma en la que estamos diciendo. Y no quedaría fuera ninguna de los medios o de los instrumentos que se mencionan en el tipo penal. En cuanto a su finalidad, van a ver que, a diferencia de lo que ocurría con el artículo anterior, que exigía esa finalidad específica, en este caso no exige ninguna finalidad específica. Es más, aclara, cualquiera hubiera sido el propósito perseguido, ¿sí? Acá no importa cuál es el propósito que persigue el autor del delito para brindar una información no genuina sobre la situación patrimonial de una empresa. Cualquiera sea el propósito, el brindar información no genuina sobre esa situación patrimonial automáticamente me configura el tipo penal. Bien, desde el punto de vista de los sujetos del delito, bueno, sujeto activo, ya imagino, todos se deben imaginar, sujeto activo es un delito especial propio, ¿tá? Es decir, solamente lo van a poder cometer aquellas personas que específicamente menciona la norma penal, ¿sí? ¿Y esto por qué? Y porque en realidad son las personas responsables de de brindar la información patrimonial de una empresa, ¿sí? O sea, cualquier otra persona que realice alguna de estas acciones típicas, en las medidas que no sea ni el fundador, ni el director, ni el administrador, ni el liquidador, ni un síndico, no va a poder ser autor de este delito, ¿sí? Ustedes cuando nosotros hablamos de delitos especiales propios, estamos hablando de que son delitos que exigen cualidades especiales en el autor. Eso no quiere decir que el delito no admita otras clases de participación criminal. Entonces, cualquier otra persona que no reúna las cualidades del autor no va a poder ser autor, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no pueda ser partícipe, que no pueda ser instigador, ¿tá? En cualquiera de sus modalidades, ¿tá? Pero bueno, lo cierto es que, desde el punto de vista activo, es un delito especial propio. Desde el punto de vista pasivo, ¿quiénes serían los afectados? Como yo les decía, los sujetos pasivos de este delito pueden ser tanto integrantes de la sociedad, de las respectivas sociedades, como terceros, ¿sí? Sobre todo por las consecuencias que tiene para los demás, para el público en general, la información económica o patrimonial de una empresa, ¿tá? Entonces, por eso, por ejemplo, la contabilidad, primero, dependiendo del tipo de empresa del que estemos hablando, tiene varios órganos. La contabilidad de las empresas va a estar específicamente regulada y establecida para cada tipo de empresa de que se trate. Hay empresas que incluso poseen dentro de su estructura de gobierno órganos de control de otros órganos, ¿sí? Las sociedades anónimas, por ejemplo, poseen sindicatura, por lo tanto vamos a tener un directorio, vamos a tener una asamblea de accionistas y vamos a tener una sindicatura que controla la función del directorio. Todo eso tiende a rodear a una empresa de la mayor cantidad de seguridad posible, tendiente a garantizar justamente que la información que esa empresa brinda, realidad patrimonial y económica, es real. Ni que hablar de las empresas que, por ejemplo, cotizan en bolsa, que tienen muchísimos más controles, por las consecuencias que puede significar
que se mienta en cuanto a la realidad económica de la empresa. ¿Está? Bien. Desde el punto de vista subjetivo, el delito es doloso, ¿sí? Pero con un detalle, ese dolo es solo compatible con dolo directo desde el momento en que la norma penal nos dice específicamente que el delito se tiene que cometer a sabiendas. ¿Sí? Fíjense ustedes, cuando leen el artículo, dice, o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicar información falsa, ¿sí? Publicar, etcétera, información falsa. El término de a sabiendas nos destaca o nos recalca que solamente puede ser cometido a través de dolo directo. En relación a la consumación y a la tentativa, el delito es de pura actividad y de peligro, ¿sí? Desde el momento en que no persigue ninguna finalidad específica, pura actividad y peligro. Yo brindo información falsa y automáticamente, desde el momento en que realizo la acción típica, el delito se cierra o se configura o se perfecciona sin necesidad de acreditar ningún perjuicio patrimonial concreto, ¿tá? Ni perjuicio de otra índole. Así que desde este punto de vista, en este tipo penal, ya hablar sobre la posibilidad de la tentativa, y parece más vidrioso, es medio incompatible ya de por sí la tentativa con un delito de mera actividad, habría que pensar una situación en donde uno pueda decir, bueno, esto es principio de ejecución delictiva y no hay, y todavía la acción, el delito no se perfeccionó. La verdad, yo no lo he visto, no lo veo, en principio pareciera que la tentativa es incompatible con el funcionamiento de este tipo penal. Y como les decía, en el artículo siguiente, en el artículo 300 bis, se establece una situación agravada, ¿sí? Una situación agravada que está vinculada con que este delito, este ocultamiento o esta mendacidad en la información patrimonial o económica de una empresa, persiga una finalidad específica, ¿sí? Vimos que el delito básico no requiere de ninguna finalidad. Bueno, cuando ese delito persiga una finalidad específica y esa finalidad específica esté vinculada con ocultar la comisión de los delitos establecidos en los artículos 258 y 258 bis, que son los artículos relativos al cohecho y al tráfico de influencias, ¿sí? Ya los vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos de los delitos contra la administración pública, ¿sí? Pero está vinculado con el soborno, ¿sí? El tráfico de influencias, no, perdón, uno es el cohecho y el otro es el soborno transnacional. Son delitos de soborno, son delitos en donde una empresa le paga a un funcionario público para que ese funcionario público deje de hacer algo, retarde un acto propio de su función, ¿sí? Por eso es cohecho activo en realidad. El artículo 258 se refiere a la figura del cohecho activo, que es el cohecho visto desde el lado del agente corruptor, digamos, y el cohecho pasivo es el mismo delito, pero visto desde el lado del funcionario corrupto, ¿no? Del que recibe el dinero. Bueno, el artículo 258 se refiere al cohecho activo, y el artículo de 258 bis al soborno transnacional, que es prácticamente la misma situación del cohecho, pero a nivel transnacional, es decir, cuando lo que se soborna es a un funcionario de otro estado, ¿sí? Pero son delitos que están vinculados con eso. Entonces, ¿qué es lo que pretendió hacer el legislador? Que si una empresa ha utilizado recursos de la empresa para sobornar a determinado funcionario, para que ese funcionario deje de hacer algo, retarde algo propio de su función, y la finalidad de mentir en la información acerca de la realidad patrimonial tenga por objeto ocultar esa conducta ilícita de la empresa, entonces quien lo haga va a ser pasible de la pena prevista para la situación agravada, ¿sí? Que es esta del artículo 300 bis, que prevé una pena de prisión más grave y multas más altas, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona el tipo penal? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bien.
Artículo 301, ¿sí? Autorización de actos indebidos. ¿De qué se trata esto? También vinculado con las empresas. Acá se sanciona también a personas vinculadas con la administración de las empresas. Dice al director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima, es decir, todo el mismo inicio del artículo anterior, pero que en este caso hace ¿qué? Dice que a sabiendas también prestaré su concurso o consentimiento para actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda resultar algún perjuicio. ¿Sí? Y después agrega, en una segunda parte que prevé una situación agravada, si el acto importare emisión de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a 3 años de prisión, ¿sí? Siempre que el hecho no importare un delito más gravemente penado. A ver, ¿de qué se trata esto? Primero, indudablemente nos encontramos otra vez ante un delito especial propio. Solamente lo pueden cometer algunas de las personas que específicamente dice la norma penal, y si ustedes le prestan atención, no coinciden exactamente con las mismas personas del artículo, de la norma penal del artículo anterior, ¿sí? Acá habla, fíjense que no habla de fundadores, por ejemplo, habla simplemente de los directores, gerentes, administradores o liquidadores, ¿sí? De esas sociedades que se mencionan ahí. ¿Y cuál es la acción típica? En realidad la acción típica es una sola, es participar o permitir que esa sociedad se realice un acto que vaya en contra de la ley, un acto irregular, que vaya en contra de la ley o de los estatutos de la propia sociedad, ¿sí? Pero ¿por qué la divide en prestar concurso o consentir? Y porque dependiendo de la sociedad que se trate y de quién sea el autor del delito, ¿sí? O cuál sea el órgano que ese autor integre, van a ver que hay órganos de las sociedades que son unipersonales y que por lo tanto la decisión de una sola persona sirve para que un acto se pueda realizar o no, en cuyo caso esa persona nos encontraríamos ante el supuesto de consentir, ¿sí? Es decir, cuando ese director, por ejemplo, si la dirección fuera en cabeza de una sola persona, ese gerente, ese administrador, ese liquidador, no dependa de otros y su sola voluntad decida o no la realización de determinado acto, entonces se habla de consentir, o prestar concurso es la misma situación, pero en aquellos supuestos en donde la dirección, la sindicatura, etcétera, de la sociedad, esté integrada por un grupo de personas, en donde se necesite de la voluntad de varios para que el acto se realice. Entonces, en ese caso, el hecho de prestar concurso, es decir, de votar favorablemente para la realización del acto, alcanza para consumar el tipo penal, ¿sí? En definitiva, entonces, se trata de lo mismo, se trata de autorizar en forma privada, en forma personal, o integrando un órgano colegiado, la realización de un acto que sea irregular. Y no hablo de acto ilegal, porque fíjese que no necesariamente tiene que ser contrario a la ley, sino que ese acto irregular también podría ser contrario al estatuto, en cuyo caso es ilegal, porque en definitiva el estatuto es una norma, pero no alcanza a cumplir, a tener la gravedad de una ilegalidad que va en contra de la ley, ¿sí? Lo cierto es un acto irregular. Pero la norma acá sí me exige un plus. ¿Por qué? Porque no alcanza con que el autor autorice la realización de ese acto irregular, sino en la medida en que ese acto irregular pueda llegar a producir perjuicio, ¿sí? Es decir, sea un acto irregular que sea potencialmente idóneo para producir un perjuicio. ¿Perjuicio? ¿Qué tipo de perjuicio? ¿Patrimonial? No, la norma no hace ni referencia a perjuicio patrimonial, por lo tanto podría tratarse de cualquier perjuicio, ¿sí? Pero lo cierto es que tiene que tener potencialidad como para producir un perjuicio. Porque de lo contrario, si ese acto irregular no tiene potencialidad para producir perjuicio, entonces nos vamos del tipo penal. La irregularidad será solucionada
o sancionada dentro del ámbito específico, eventualmente del ámbito administrativo propio empresarial, pero no va a llegar a constituir delito. ¿Tá? Acá estamos hablando de la potencialidad de perjuicio como requisito del tipo penal. Desde el punto de vista subjetivo, el delito, otra vez, es doloso, solo compatible con dolo directo por este concepto que establece específicamente la ley de a sabiendas, ¿sí? Es decir, cada vez que ustedes vean una norma penal en donde se haga referencia específica a cuestiones subjetivas como esto de a sabiendas, o van a encontrar, no sé, a ver qué otro concepto en el código, bueno, los fraudes, por supuesto, pero malintenciones, habla en alguna norma del código. Son conceptos que a uno le permite inferir de que ese plus que se pone en la cabeza subjetiva del autor hace que sea incompatible con algún otro tipo de dolo que no sea el dolo directo. En este caso hablamos de a sabiendas, y si hablamos de a sabiendas, entonces no es porque se descarta toda situación en donde el autor debió haber sabido pero no sabía en el caso concreto, o se pudo haber imaginado pero aún así actuó. No, si es a sabiendas es porque le constaba fehacientemente de que la situación, de que el acto era un acto irregular y aún así decidió autorizarlo o realizarlo. ¿Sí? Pero fuera de esto, no me exige ningún otro requisito adicional distinto del dolo. En cuanto a la consumación y a la tentativa, es un delito de mera actividad y de peligro, ¿sí? Como en el caso anterior. Justamente esta potencialidad de perjuicio es lo que me destaca que no es necesario que el perjuicio se concrete, es decir, alcanza con que el acto sea potencialmente idóneo para crear un peligro a otro bien jurídico, para que la acción se consuma, por lo tanto no necesito que ese perjuicio se concrete específicamente. Y finalmente, en la misma norma se prevé una situación agravada por la naturaleza del acto irregular, ¿sí? Pero esta agravación, si ustedes lo analizan con detenimiento, requiere de dos requisitos. Para que yo pueda aplicar esta agravante, requiere dos requisitos específicos. Uno que podríamos llamar positivo y un requisito negativo, ¿sí? ¿Cuál es el requisito positivo? Y la naturaleza del acto irregular sobre el cual recae, ¿sí? Porque tiene que estar vinculado con la emisión de acciones o de cuotas sociales, ¿sí? O sea, no cualquier acto, sino un acto irregular vinculado con alguna de estas dos cuestiones que tienen que ver con la emisión de acciones o la emisión de cuotas sociales, ¿sí? Ese es el requisito positivo. ¿Y cuál es el requisito negativo? Bueno, el requisito negativo está vinculado con que esta figura agravada es una figura agravada subsidiaria, ¿sí? ¿A qué me refiero con que es una figura subsidiaria o residual? Que va a ser aplicada en la medida en que esa conducta de emitir acción de forma irregular, acciones o cuotas sociales, no configure otro delito más severamente penado. Porque si configura otro delito más severamente penado, entonces ya no va a ser aplicable esta circunstancia agravante, sino que directamente se va a aplicar el otro delito. Por eso es una conducta subsidiaria o residual. Se va a aplicar en la medida en que no constituye otro delito más grave, ¿sí? Como pasa con el abuso de armas, por ejemplo. Disparar un arma contra una persona sin herirla, ¿sí? Se va a aplicar la figura del abuso de armas en la medida en que esa conducta no importe otro delito más grave. Bueno, acá es lo mismo. Se va a aplicar esta agravante en la medida en que esa conducta no importa un delito más grave. Imagínense ustedes, por ejemplo, que no pueda ser considerado una defraudación por administración fraudulenta, del artículo 173, inciso 7. ¿Sí? Porque si fuera así, entonces directamente se aplica la figura de la defraudación por administración fraudulenta y esta figura quedaría desplazada. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y la última norma,
que vamos a ver hoy tiene que ver con la explotación y la organización ilegal de juegos de azar, ¿sí? Que es la norma que yo les digo no encaja mucho en la temática o en la estructura de este capítulo, pero bueno, ustedes ven, está incorporada en un artículo 301 bis, fue incorporada mucho después de la creación del código, es relativamente reciente, y bueno, es como, suena más a que es el mejor lugar que le encontraron a la norma, pero la verdad no tiene que ver con los fraudes al comercio de la industria, sino con un control estricto sobre este tipo de juego, este tipo de actividad que tiene que ver con los juegos de azar, ¿sí? Es decir, la violación al control estatal va a configurar este delito, pero no tiene nada que ver con un fraude al comercio o a la industria. Eso es lo que les quiero transmitir. Si ustedes miran el artículo 301 bis, sanciona al que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente, ¿sí? En definitiva, es un delito común que puede cometer cualquiera, y las acciones típicas son 4 alternativas, es decir, no es que se tienen que dar las 4, puedo cometer cualquiera de las 4, pero en definitiva todas están organizadas, todas están vinculadas con alguna forma de organización, ¿sí? Habla de explotar, administrar, operar u organizar, dice, o de cualquier manera organizar, en definitiva, cualquier conducta que tienda a organizar la explotación de juegos de azar sin contar con la debida autorización, va a constituir este delito, ¿sí? ¿Y cuál es el objeto sobre el cual recae el delito? Juegos de azar, ¿sí? Juegos de azar ilegales. ¿Ilegales por qué? Porque no tienen autorización, o la debida autorización, como dice la norma. Entonces, en realidad lo importante acá es definir, primero, qué son los juegos de azar, ¿sí? Porque no es cualquier actividad, sino aquella vinculada con juegos de azar. Y los juegos de azar podríamos definirlo como aquellos en donde la posibilidad de ganar o perder no depende de la destreza o de la inteligencia de la persona o del jugador, sino pura y exclusivamente de la suerte, ¿sí? Es decir, acá no estamos hablando de juegos en donde la destreza de una persona sirva para mejorar su posición en el juego. Estamos hablando de suerte, ¿sí? Por eso es juegos de azar. Es el azar el que decide si una persona gana o pierde. Ejemplo, loto, quiniseis, quiniela, lotería, ruleta, ¿sí? Bingo. ¿Sí? Uno puede decir, yo elijo el cartón, está bien, pero que salgan los números de tu cartón o no salgan los números de tu cartón, ya vos no podés hacer nada. Es pura y exclusivamente el azar el que va a decir si vos ganás o perdés. Lo mismo que la ruleta, lo mismo decir, este tema de que no sé si alguna vez habrán sentido de personas que dicen, no, hay un método para poder ganarle al casino y vivir de la ruleta. Mentira, o sea, no hay un método. Siempre la ruleta está diseñada para que vos no puedas apostar de alguna manera que te garantice ganar siempre, no hay forma. O sea, llega un momento que para aumentar las chances de ganar, corres siempre el riesgo de perder cada vez más, ¿sí? No hay manera de ganar, de establecer una manera matemática de ganarle a ese tipo de juegos, ¿sí? Están diseñados de esa manera. Entonces, en definitiva, cuando uno habla de juego de azar, habla de este tipo de juegos, ¿ah? Entonces, no estamos hablando de cualquier juego clandestino, estamos hablando de juegos de azar que se organizan de manera ilegal. En nuestro país, no sé si ustedes saben, pero en realidad el Estado es el que monopoliza el control de los juegos de azar. Es decir, tanto el Estado nacional como las provincias, no así los municipios, son los que poseen el monopolio exclusivo de los juegos de azar. Por lo tanto, cuando hablan de autorización pertinente emanada de autoridad jurisdiccional competente, esa autoridad jurisdiccional tiene que ver con si estamos dentro de una provincia o dentro de un territorio nacional, porque entonces va a depender qué provincia es la que tiene que dar la autorización pertinente, pero siempre en definitiva es el Estado
el que te tiene que autorizar el funcionamiento de un casino, por ejemplo, el funcionamiento de un bingo. ¿Tá? Habla de Estado, les digo el Estado Nacional, porque hay casinos ubicados, por ejemplo, en territorio nacional. ¿Sí? El casino flotante del Tigre es un casino ubicado en un espacio que es nacional porque está flotando. ¿Sí? Entonces es el Estado Nacional el que autoriza ese tipo de actividad. Lo mismo sucedería si mañana se pretende instalar un casino en un barco flotante en el puerto. Bueno, es jurisdicción del Estado Nacional, por lo tanto es el Estado Nacional el que tiene que autorizar ese tipo de cosas. ¿Tá? Pero desde el punto de vista subjetivo, el delito es doloso, ¿sí? O sea, requiere no solo el conocimiento de que estoy organizando una actividad que tiene que ver con un juego de azar, sino además el conocimiento de que eso requiere de una autorización y de que yo no la tengo. ¿Sí? Y finalmente, en relación a la consumación y la tentativa, el delito es de pura actividad. ¿Tá? Acá no se requiere de ningún prejuicio concreto, es un delito de mera infracción a la norma. ¿Tá? Por lo tanto, el hecho de realizar la actividad sin la autorización consuma el tipo penal, por lo cual no parece posible la tentativa. ¿Tá? Pero como ustedes ven, en definitiva, pareciera más una conducta que tiende a, si se quiere, a disuadir la organización clandestina de juegos de azar que a proteger la salud del mercado o la salud de la industria, ¿se entiende? Es decir, no tiene que ver esta conducta mucho con la finalidad que persigue el capítulo, ¿sí? Con aquel bien jurídico que nosotros vimos al inicio de qué es lo que estamos tratando de preservar acá. Es decir, esto es la mera infracción a la norma, ¿sí? La desobediencia del soberano. Los juegos de azar solamente los monopoliza el Estado. Vos lo querés hacer de manera clandestina, sin la autorización del Estado, te sanciono. ¿Sí? No tiene que ver con los fraudes al comercio y a la industria, desde mi punto de vista. Porque aparte no afecta al comercio, no afecta a la industria, no genera ningún tipo de afectación, ni siquiera mediata, me parece a mí, a la industria o al comercio. ¿Sí? Pero bueno, lo cierto es que está acá. ¿Está? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de los trabajos prácticos? ¿A todos les llegó la devolución? Profe, yo... ¿Sí? ¿Quién? ¿Micaela tiene duda? No. No, Belén. No, yo, Belén. No sé si llega tarde Decime. lo que hablo. Me llamó la atención cuando mencionó hoy en la clase de que, por ejemplo, un artículo puede tener más de un delito y que generalmente... Sí. Que generalmente, no sé, se me corta, me parece. Generalmente tendemos a asociar el artículo un delito. A mí me llamó la atención de decir, bueno, hay algunos delitos que siempre van de la mano con otros delitos. Por ejemplo, la figura del 284, que para mí va aparejada siempre del artículo 172, de la estafa. ¿Puede ser que los delitos siempre vayan de la mano? Que, por ejemplo, ese delito siempre vaya, digamos, aparejado con otro delito. No. Puede suceder que vaya aparejado. De hecho, cuando nosotros arrancamos hablando de los delitos contra la fe pública, les aclaré que normalmente los delitos contra la fe pública están emparentados o emparentados con los delitos de fraude, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se utiliza muchas veces el uso de documentación falsa para producir como medio comisivo, como medio ardidoso, como fraude, para producir un engaño y lograr una defraudación, ¿sí? Pero esto no quiere decir necesariamente que se tengan que dar en tándem. Uno puede cometer un delito contra la fe pública y aún así no cometer una estafa. Es más, va más emparentado con la estafa el uso del documento falso que la falsificación propiamente dicha. ¿Sí? El uso del documento público falso
muchas veces va emparentado con el delito de estafa. Pero no necesariamente, yo puedo usar un documento falso. Imagínense ustedes el uso de un certificado médico falso que lo utilizo para justificarme con el docente porque no fui a la facultad, ¿sí? Entonces le dije a un médico conocido, che, no me haces un certificado que estuve con gripe y que entonces con eso así justifico la falta, ¿sí? Ese uso del documento, en definitiva, no va a constituir ni siquiera una defraudación, una estafa, porque en realidad no genera una afectación patrimonial, que es el requisito propio de es un fraude a la fe, pero que no tiene consecuencias patrimoniales. Entonces, cuando a veces el uso de los documentos falsos tienen consecuencias patrimoniales o persiguen una consecuencia patrimonial, ¿me escuchan? Ahí me apareció un cartel que decía que tenía problemas de conexión. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se escucha. Bien. Entonces, en esos casos van a estar emparentados con delitos, sobre todo de fraude, ¿sí? Pero no necesariamente es así, Belén. A veces sí, a veces no. En muchos de los casos que ustedes me mandaron, en los ejemplos que eligieron, bueno, se daban situaciones en donde había, en la conducta, había un concurso ideal entre el uso del documento falso y la estafa, por ejemplo. Porque el solo uso importaba además defraudar a un tercero, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Puede ser? Sí. De hecho, de eso se trata el concurso ideal de delitos, ¿sí? El concurso ideal de delitos es cuando una conducta, una única conducta, cae bajo más de una norma penal. Y no solamente se da entre los delitos contra la fe pública y la estafa, se da en varias situaciones entre varios delitos, ¿sí? Normalmente uno trata en la clase de dar ejemplos de biblioteca, de laboratorio, para tratar de ejemplificar un delito y de que ustedes lo entiendan, que encaje justo exactamente en ese delito. Pero cuando uno actúa en la vida real, los hechos que ocurren en la vida real son hechos que no es que encajen tan fácilmente, que sean tan fáciles de calificar. ¿Por qué? O porque tienen un poquito de esto, pero no le falta tal cosa, o tienen aspectos de varios tipos penales, entonces hay que resolver si constituye uno, constituye otro, si en realidad esa conducta cae bajo más de una norma penal y entonces tenemos que aplicar las reglas del concurso. Pero en definitiva el concurso ideal es eso que vos estás diciendo, ¿sí? Hace las reglas del concurso. Muchas veces una conducta cae bajo más de una norma penal, ¿sí? Y eso que luego lo que nosotros tenemos que evaluar, que si esa conducta que cae bajo más de una norma penal lo tenemos que interpretar como dos conductas distintas, y entonces es un concurso real, o en realidad es una única conducta que cae bajo más de una norma, y entonces aplicamos las reglas del concurso ideal, ¿sí? Pero esa conducta, si cae bajo más de una norma, va a configurar dos delitos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ahora Bien. sí, gracias. Por nada. Gracias. Bueno. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta porque hay algunos después yo me esmeré un poco más en la explicación cuando califican. Tienen que tener en cuenta, o me parece a mí, tienen que partir de la base, cuando están trabajando con un caso concreto, partir de la base de, primero definir, si ese caso concreto que ustedes están analizando incluye un solo hecho con relevancia penal, o más de un hecho con relevancia penal, ¿sí? Algunos de ustedes me mandaron ejemplos en donde, claro, uno lee el ejemplo y el ejemplo incluía más de un hecho con relevancia penal. Por ejemplo, la situación de aquel que se hacía extender un certificado médico falso para después presentarlo en un trabajo, digo porque es un caso que me acuerdo, para después presentarlo en el trabajo y justificar la inasistencia laboral, ¿sí? Esa descripción, así hecha, permite advertir que nos encontramos ante dos hechos distintos. Uno
que ocurrió en un momento determinado, en un lugar determinado, que fue el momento en el que el médico en su consultorio extendió un certificado médico falso a pedido de una persona, ¿sí? Contra la entrega de dinero o de gauchada, pero extendió un certificado médico falso. Un hecho. Otro hecho, ocurrido en otro lado, en otro momento y con posterioridad, es cuando esa persona con ese médico, con ese certificado falso, va a su empleador y se lo entrega, ¿sí? Para justificar una inasistencia laboral. Eso es otro hecho. No es el mismo hecho que cae bajo mano. Son dos cosas totalmente distintas que aparte ocurren en dos momentos distintos y en dos lugares distintos, ¿sí? Por eso es importante cuando uno describe un hecho, las precisiones de modo, tiempo y lugar, porque eso es lo que a uno le permite evaluar si está ante un solo hecho o ante dos hechos. Eso, este ejemplo que yo les estoy dando, claramente evidencia que acá tenemos dos hechos distintos, que tenemos que calificar por separado, y que van a concurrir o no en forma real, dependiendo de si hay una persona que pueda, a la que yo le pueda imputar la responsabilidad penal de los dos hechos, ¿sí? Ejemplo, en el primer hecho, bueno, ¿quién es autor del otorgamiento de certificado falso? Y es un delito especial propio, por lo tanto, autor solo puede ser el médico, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos definido que en el hecho 1, autor es el médico. Es decir, ¿qué delito configura? Bueno, extensión de certificado médico falso, perfecto. ¿Quién es el autor? Solamente puede ser el médico, porque es delito especial propio. Es decir, bueno, pero si el paciente en definitiva, o el supuesto paciente, también está interesado en ese certificado porque él se lo pidió. Bueno, podrá ser instigador, entonces. No puede ser autor, porque el delito solamente lo puede cometer el médico, pero podría ser instigador como forma de participación criminal en el delito ajeno. Sí, perfectamente. Bueno, entonces tenemos que el médico es el autor y el paciente es el instigador. Si le queremos dar algún tipo de responsabilidad penal al paciente que solicita el certificado médico falso. Bien, entonces tenemos hecho 1, médico autor, paciente instigador. Perfecto. Cuando vamos a analizar el hecho 2, decimos, bueno, en el hecho 2, ¿qué delito es? Y en principio es uso de documento falso, artículo 296. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona está usando un documento falso para presentarlo ante el empleador. Perfecto. ¿Quién es autor de ese delito? Y autor en principio es el paciente empleado, ¿sí? Que está usando ese documento para justificar una inasistencia injustificada. ¿Está? Entonces tenemos que en el hecho 1 tenemos un autor y un instigador, y en el hecho 2 tenemos un autor, ¿sí? Entonces cuando nosotros hacemos una imputación, decimos, bueno, el médico tiene que responder por extensión de certificado médico falso, artículo 295 del Código Penal, ¿sí? Bien, el empleado y supuesto paciente. Bueno, el empleado y supuesto paciente tiene que responder por un concurso real entre extensión de certificado médico falso en carácter de instigador, en concurso real, con el delito de uso de documento público falso en carácter de autor. ¿Sí? Entonces, a esa persona le voy a aplicar las reglas del concurso delictivo, porque cometió dos delitos, no uno solo. El médico cometió solamente el hecho 1, pero el otro cometió dos delitos, porque fue instigador del hecho 1 y fue autor del hecho 2. ¿Sí? Entonces, le tengo que aplicar las reglas del concurso. Y como son dos hechos separados entre sí, son dos hechos independientes, entonces se aplican las reglas del concurso real, no las reglas del concurso ideal. Distinto es si yo, con el uso de un documento falso, logro que una persona realice un desprendimiento patrimonial ilegítimo, ¿sí? Que afecte su patrimonio. Bueno, porque ahí sí, ese uso de documento falso, además, como está afectando patrimonialmente a una persona a través de un fraude, además constituye el delito de estafa, ¿sí? Entonces, ese segundo hecho sería, se lo tendría que imputar a esa persona como autora del delito de uso de documento falso en concurso ideal con el de estafa.
¿sí? Y aplico la regla del concurso ideal. Entonces, y si a su vez hubiera cometido otro hecho, todo ese combo, ese concurso ideal, concurre en forma real con el otro hecho. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Esto es como sumar con paréntesis. ¿Sí? Es decir, tengo un concurso ideal entre un paréntesis, porque es un hecho que cae bajo más de una norma penal, ¿sí? O sea, una persona que comete 2 delitos, pero 2 delitos cometidos a través de la misma conducta. Por lo tanto, es un concurso ideal de delitos. Se aplica la regla del concurso ideal, en un paréntesis. Más, abro otro paréntesis, puede ser otro delito, que es un concurso, que ese más me marca el concurso real, ¿sí? Otro delito independiente, que a su vez puede ser un delito solo o puede ser otro concurso ideal, ¿sí? O sea, hechos independientes, concurso irreal. Un solo hecho bajo más de una norma, concurso ideal. Entonces puede haber concursos reales de concursos ideales. ¿Se entiende? Pero para eso hay que analizar el caso de esa manera. Primero definir cuántos hechos tenemos, porque eso es lo que me va a dar a mí la posibilidad después de hablar de concurso real o no. ¿Sí? Después definir quiénes son los responsables penales de cada hecho y en qué grado. Si en carácter de autor, en carácter de partícipe primario, en carácter de partícipe secundario o en carácter de instigador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces después, cuando yo analizo todo eso a partir de la persona, digo, bueno, esta persona, de todos estos hechos, ¿a qué hechos le reprocho? Y le reprocho el hecho 1 y el hecho 4. El primero en carácter de autor y el 4 en carácter de partícipe necesario. Bueno, entonces a esa persona le voy a imputar el hecho 1 en concurso real con el hecho 4. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer cuando van a calificar un hecho de la vida real, una conducta, ¿sí? Que a veces encaja bajo más de una norma. Y si ustedes analizan el hecho, dicen, no, la verdad que yo acá, como hecho penalmente relevante, como circunstancia que me encaje en una norma, yo encuentro uno solo. Bueno, perfecto, entonces tenemos un solo hecho, ya sabemos que no hay concurso real, un solo hecho, y después lo que tenemos que evaluar es si ese hecho encaja bajo más de una norma o no. Si encaja bajo más de una norma, será un concurso ideal, y si encaja en una norma sola, será una norma sola, y solamente tendremos que analizar quiénes son los responsables penales. Autoría, complicidad e instigación, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? A veces en el caso concreto se termina traduciendo en algo más complejo, porque hay que empezar a hacer ese análisis. Pero yo les aconsejaría arrancando eso, es decir, frente a un caso, analizarlo esquemáticamente. Es decir, primero definamos cuántos hechos tenemos. ¿Es un solo hecho o son varios hechos? Y después analizo cada hecho en forma autónoma. ¿Sí? ¿Qué delito configura y quiénes son sus responsables? ¿Ah? Para entonces después, cuando le hago la imputación a la persona concreta, decir, bueno, ¿cuántos hechos le imputo a esta persona? Y le imputo 3 hechos. Le imputo un concurso real y le imputo un concurso ideal. ¿Sí? ¿Ah? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? Bueno. Listo, nos vemos la próxima clase. La próxima clase va a ser la última. Vamos a ver el último de los capítulos de Fe Pública. ¿Y vos, Camila, ibas a decir algo o no? No. Ah, ok. Y va a ser la última clase que tenemos antes del primer parcial. ¿Sí? Yo estimo, por lo menos el cuatrimestre pasado lo hicimos, ¿ustedes ya rindieron, utilizaron la plataforma de la facultad para rendir parcial? Sí. Este Otros cuatrimestre sí, otros no. pero En todavía. otro El campo. cuatrimestre anterior. Sí, el cuatrimestre anterior, ¿ya la utilizaron? Sí. O sea, ¿todos están familiarizados con la plataforma Sí. de la facultad para rendir un parcial? Sí.
Ah, bueno, porque el cuatrimestre anterior, me acuerdo que hicimos una suerte de ensayo, de prueba, para que todos se familiarizaran con la modalidad, pero bueno, si ya la utilizaron por ahí, no es necesaria. Como ustedes saben, va a ser por multiple choice, así que se le va a dar un plazo breve, o sea, un plazo acotado, y todos van a tener que entrar en el mismo momento y completar el multiple choice, ¿sí? Es más, creo que el cuatrimestre pasado, les digo, se los adelanto para decirles cuáles son las reglas del juego. El cuatrimestre pasado lo habíamos diseñado, tenemos uno que maneja bastante bien la plataforma, yo ya me resigné con la plataforma de la facultad, es medio complicada. Pero hay uno que la maneja bien y había organizado que las preguntas de multiple choice eran las mismas, pero no estaban desorganizadas. O sea, no a todos les tocaban las mismas preguntas en el mismo orden, ni las opciones en el mismo orden. Con lo cual impedía que pudieran estar conectados paralelamente y dijeran, ¿la 4 qué es? La 4 es la 2, la 5 es la B y la... No, porque a cada uno le tocaba organizada de distinta manera, ¿sí? Pero en definitiva, las preguntas eran las mismas y las opciones eran las mismas, en distinto orden, pero para elegir una de 4, ¿sí? No varias opciones, sino solamente una de 4. Ese, entiendo, va a ser después se los vamos a terminar de definir para que las reglas del juego estén claras, pero va a ser la metodología que vamos a utilizar nuevamente en este primer parcial, ¿sí? 10 preguntas, 5 preguntas bien para poder aprobar, o sea, no es un valor de 1 a cada pregunta y con 4 bien aprueban. 5 mínimo van a tener que tener bien para poder aprobar, y cada pregunta va a tener una respuesta correcta, ¿sí? La pregunta que esté mal respondida no resta, porque esa era otra alternativa, para evitar no sé, bueno, tatetí, le tiro una a ver si le pego. Una alternativa que evaluamos el cuatrimestre anterior fue, bueno, la que respondés mal resta en vez de sumar, pero no, dijimos que no, así que en definitiva pueden usar el tatetí, porque en última instancia no suma, pero no va a restar. Una única respuesta correcta, 10 preguntas, ¿sí? Un tiempo acotado para realizar el examen, tiempo durante el cual todos van a tener que entrar y se va a cerrar. La vez pasada creo que establecimos, no sé si media hora me parece, media hora o 20 minutos para para contestar un cuestionario de 10 preguntas multiple choice. Así que todos van a tener que ingresar al mismo momento y a todos se les va a cerrar en el mismo momento, ¿sí? Para que uno no haga el examen primero y después pueda explicarle a otro cómo hacerlo después, ¿sí? Pero eso va a ser más o menos la metodología. Y después el propio sistema corrige, solo, automático, así que a la media hora más o menos, desde que se cierra la posibilidad se cierra el examen, más o menos a la media hora, ya la máquina automáticamente informa las notas. Yo no sé si en este caso, como se van a exigir 5 respuestas correctas en vez de 4, se puede... Bueno, a ver, lo que la máquina les va a informar es las respuestas que tengan correctas. No les va a informar la nota, porque no va a poder sacar el porcentaje la máquina. Así que, pero sí la máquina les marca del cuestionario de ustedes cuál está bien y cuál está mal. Así que ustedes saben que si tienen 5 bien, el examen está aprobado. ¿Sí? 5 respuestas bien, 4, 10 respuestas bien, 10, y entre 4 y 10 se va a depende de la cantidad de respuestas bien que tengan, es una prorrata. ¿Sí? Bien matemática. ¿Dudas del examen? No. Bien. Primer parcial, No. examen y recuperatorio, multiple choice. Segundo parcial, oral. Tanto parcial como recuperatorio. Sí, Tomás, me ibas a hacer una pregunta. Sí, ¿el multiple choice es secuencial o aparecen las 10 preguntas juntas? ¿Sabés que no sé? No sé. No sé si tenés Ah. que ir avanzando
para poder terminarlo, no lo sé. Porque Y si tenés que ir avanzando, había- no sé si podés retroceder. Claro, algunos sistemas eran así, por eso. Bueno, pero todo eso se los vamos a informar cuando lo tengamos ya definido. Bien, gracias. ¿Tá? Algunos son secuenciales, pero hay algunos que son secuenciales pero que te permiten volver, y hay otros que una vez que respondiste vas avanzando y no podés volver. La verdad no lo sé. Eso va a ser vamos a esperar que lo tengamos diseñado, y cuando lo tengamos diseñado les vamos a informar para que tengan... quédense tranquilos que antes del examen van a saber claramente cuáles son las reglas del examen, las reglas del juego del examen, para que nada los sorprenda, ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? Nos vemos la próxima clase, no va a ser la semana que viene, sino la otra, ¿está? Y vemos el último artículo. Los que tienen algún trabajo, los que tienen el trabajo mío por lo menos pendiente, porque se los devolví con alguna corrección o algo, vayan tratando de mandarme las correcciones. Acuérdense que tienen que tener todos los trabajos aprobados para poder rendir el parcial. Así que no se dejen estar hasta el último día, ¿sí? En la medida de lo posible. Bueno, chicos, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, profe, hasta Chao, luego. Un abrazo. Igualmente. Gracias.